Soy Lucius, un intrépido navegante que partió de Pompeya poco antes de que la furia del Vesubio se desatara sobre nuestra amada ciudad. Navegaba con la esperanza de un futuro próspero, ajeno al destino que aguardaba tras de mí. Era un día cualquiera en Pompeya, una ciudad próspera al pie del majestuoso monte Vesubio. Sus calles bulliciosas y plazas animadas estaban llenas de la vida cotidiana de los ciudadanos romanos. Sin embargo, algo inusual vibraba en el aire, una tensión imperceptible que anunciaba una catástrofe inminente. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, el Vesubio, que se había mantenido silencioso durante siglos, comenzó a rugir. De repente, la tierra tembló con violencia y la ciudad fue envuelta en una nube oscura de ceniza y humo. Pánico y caos se apoderaron de las calles mientras los habitantes buscaban desesperadamente refugio. Los cielos se oscurecieron mientras la furia del Vesubio se desataba con toda su fuerza. Lluvias de ceniza y piedra pómez cayeron sobre Pompeya, cubriendo todo a su paso. La arquitectura que una vez se erguía con orgullo quedó sepultada bajo las capas de la erupción. En medio del caos, las personas corrían en todas direcciones, buscando escapar de la devastación. Familias, amigos y amantes quedaron atrapados en una lucha desesperada por la supervivencia. Después de semanas de incertidumbre, decidí regresar a las ruinas de Pompeya. Mis pies tocaron la tierra que alguna vez fue testigo de mi felicidad, pero ahora estaba cubierta por una manta gris de desolación. Entre las calles desiertas y las sombras de lo que fue, busqué desesperadamente a Aurelia. Y allí, entre las capas de ceniza, yacía, convertida en una estatua de tristeza. A su lado, un pequeño cuerpo, nuestro hijo, inmortalizado en la eternidad de la tragedia. El amor que una vez compartimos quedó suspendido en el tiempo, atrapado en una escultura de dolor. El Vesubio, después de su violenta danza, volvió a dormir, dejando Pompeya en un silencio roto solo por el lamento del viento. El destino de mi amada yace ahora en el abrazo inmutable de la tragedia, mientras el volcán descansa, aguardando en silencio hasta que despierte nuevamente para escribir una nueva historia de muerte